Cascos azules. Cascos azules. Argentinos por el mundo en misión de paz. Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y de interés cultural por la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación. Acreedor de los siguientes premios: Fortaleza Protectora, Río de los Pájaros, Cuna de la Bandera, Ballena de Oro, Faro de Oro y Faro de Platino. Además, obtuvo el Premio Internacional Destino Malvinas 2018 y la mención de honor Alicia Lamas. Agradecerles y mandarles el saludo del presidente de la Nación, Javier Milei, por el esfuerzo, por la capacitación, por el empeño y fundamentalmente por el patriotismo, porque todos los que están hoy aquí lo hacen fundamentalmente por el profundo amor a la patria que tienen. Así que muchas gracias y viva el Cacopaz. El ataque contra la Fuerza Armada y la Fuerza de Seguridad durante tanto, brutal, desconsiderada, exagerada, el ataque contra la Fuerza Armada y la Fuerza de Seguridad durante tantos años, que ahora el péndulo, que vos ves algo normal y te emociona. Esto es algo emocionante. Sí. Por supuesto que el país está dividido en dos, ¿eh? Sí, lo dije. Los que preguntan, che, ¿y esto no es guita tirada? Pero bueno. Sí, eso que preguntan si guita tirada, nada decían cuando tocaba Sudor Marica, festejando la tijereta y decía viva la política pública de la Casa Rosada, o lo de agarrate Catalina o agarrate no sé cómo se llama esa murga. Buenas tardes Argentina, buenas tardes Beirut, África toda, India, Pakistán, Chipre, Medio Oriente. Esto es Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Cascos Azules es la extensión de los argentinos en el mundo. Es la expresión global del compromiso con la paz y la justicia. Es prepararnos para un desafío, para ese desafío de defender nuestros sueños, defender nuestro territorio, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra historia. Así es, nuestros guardianes de la paz, esos cascos azules, se preparan para proteger a nuestra patria. Guardianes del cielo, guardianes de la tierra, guardianes del mar. Tienen esa misión, defender la paz en nuestro país y en el exterior. Bienvenidos a este programa Cascos Azules, que quiere visibilizar al uniformado de siempre, al patriota, al que defiende a la Argentina adentro y afuera. Buenas tardes, hoy con un invitado de lujo, el comodoro Jorge Barros y el doctor Kundins. ¿Cómo están? Bueno, contento porque lo tenemos a Jorge hoy con nosotros. Hay mucha gente que se enoja porque yo no me hago conocer como coronel, y yo no reniego de mi coronelazgo, pero me permito opinar desde mi otra función, que es tratar de investigar cuestiones que me llevaron a este posgrado, y en el que voy un poquito más allá de lo puramente y de lo solamente militar. Bueno, un placer. Jorge Barros ha sido subdirector, lo conocimos antes todavía, cuando fue subdirector del CAECOPAS, pero para esos detalles te dejo a vos, Alejandra, que lo presentes. Bueno, Jorge Barros, el comodoro Barros, tiene una experiencia en misiones de paz destacadísima. En el 2005 estuvo en Chipre como observador militar, en el 2009 en la misión ANZO también como observador militar, en el 2012 fue segundo jefe del grupo de observadores y también estuvo 5 años como subdirector en el Centro de Entrenamiento Argentino para Operaciones de Paz.
Un lujo. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Permíteme decirle a mi coronel, porque ya estoy acostumbrado a decirle a mi coronel, así que ya... Siempre decimos Eduardo, pero bueno. Se me va a hacer complicado decirle tratarlo de otra manera. Realmente para mí es un placer hoy poder estar aquí compartiendo con ustedes en el estudio. Como les decía hace un rato, nos conocemos hace muchísimos años y siempre había estado participando del programa en diferentes maneras, desde a través de entrevistas realizadas desde mi lugar de despliegue, sí. Hablando por teléfono en las madrugadas mías, en las tardes de ustedes, o a través de una entrevista en mis años en el Cacopaz, en donde ocupé diferentes cargos, hasta el de subdirector, como bien decían. Realmente tengo casualmente hace unos días sacaba cuentas y casi 20 años dedicados a las operaciones de mantenimiento de la paz, desde mi primer despliegue en el 2005 hasta el año 2021, que fue cuando finalicé mi vínculo formal con la actividad vinculada a las operaciones de paz, ocupando diferentes roles, desde la parte estrictamente operacional y en el terreno hasta la parte de planeamiento estratégico. Tuve la suerte, gracias a los años transcurridos y a las oportunidades que me brindó la Fuerza Aérea, de ocupar diferentes posiciones vinculadas con las operaciones, con el alistamiento y con el planeamiento de las operaciones de paz. ¿Vos egresaste en qué año? Así para... Yo egresé en 1990. ¿Te imaginabas, involucrarte en el tema Misiones de Paz? Porque no sería para aquel entonces, para el 90. No, para nada. Incluso al interior de la Fuerza Aérea era algo estrictamente lejano. Sabíamos, habiendo sido cadete, había interactuado con personas que habían estado desplegadas en Angola, que la Fuerza Aérea tuvo una participación primigenia allá por los años 60, sí, desplegando aeronaves en Angola. Y luego después, ya a partir de la década del 70, los primeros observadores militares que participaban de la misión en Medio Oriente, sobre todo, y en algunas operaciones en África. Después el despliegue del Hospital Militar Reubicable en Mozambique, pero eran cuestiones muy específicas para un determinado tipo de personal. Es como que no estaba en el radar. En mi juventud de joven alférez o teniente, pensar en las operaciones de paz como un campo de desarrollo de mi profesión. ¿Y cuál fue la motivación cuando decidiste aplicar y anotarte para las misiones de paz? Bueno, en ese momento yo estaba destinado, mi especialidad dentro de la Fuerza Aérea, yo soy controlador de tránsito aéreo. Y fue un poco fortuito, por así decirlo, porque si bien yo tenía un conocimiento de que la Fuerza Aérea estaba participando y que estaba incrementando su participación, más que nada lo veía a través de mis compañeros que eran helicópteristas o que estaban desplegados en Chipre como miembros de la unidad aérea, y me llamaba la atención, y claro, yo pensaba desde mi especialidad se me iba a hacer un poco complejo. Y bueno, en el año 2005, cuando se modifica el mandato de la misión de Naciones Unidas en Chipre, en un FICIP, se crea la figura del observador militar y oficial de enlace. Entonces eso abre la puerta a un nuevo rol de combate, que era el del especialista, que ya no tenía que ver con el despliegue de un contingente o ocupar un rol de combate dentro de un contingente, sino que permitía a oficiales en la jerarquía de capitán o de mayores desarrollar una actividad de experto en el área de misión con otro enfoque y con otro formato. Y ahí fue cuando dije, bueno, esta es mi oportunidad de... Yo en ese momento también tenía una ventaja cualitativa, que el hecho de ser controlador de tránsito aéreo, yo tenía un conocimiento del inglés un poquito por arriba del promedio de la media, por mi profesión que me exigía operar en inglés. Claro, y entonces eso fue un plus que, digamos, en un momento era un intangible. O sea, nunca estudié inglés con el objetivo de un despliegue, pero fue una herramienta que en ese momento me sirvió muchísimo al momento del proceso de selección. Es como Steve Jobs, que había estudiado letras y se escapaba de la familia y le hacía creer que estaba estudiando, y ahora todo lo que nosotros sabemos, tanto lo que vino de Microsoft, lo que vino de Windows, lo que vino de Apple, los tipos de letras, no nos resulta extraño. Times New Roman, Narrow, Arial, Narrow, etcétera, y es lo que él
virtió en la forma de escritura, y eso no estaba previsto. Él seguramente no lo había previsto ni lo tenía en sus pensamientos iniciales. Y bueno, la vida se va construyendo de ese modo, ¿no? Así es, sí. Y bueno, entonces realmente lo que descubrí a partir de ese primer despliegue fue que personalmente un mundo de posibilidades de desarrollo profesional que hasta ese momento de mi carrera yo no lo había tenido como un elemento primario. Y ahí fue que dije, bueno, este es un área de desarrollo que realmente me interesaba, que me resultaba apasionante, que me resultaba sumamente interesante y que me permitía volcar un montón de cuestiones personales, inquietudes personales. Fue realmente muy motivador y fue un punto, o sea, un punto de quiebre en mi carrera a partir del descubrimiento de las operaciones de paz y ese primer despliegue en el año 2005. Comenzó toda una serie de actividades y el enfoque de mi carrera hacia mi desarrollo personal en esa área específicamente. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que tuviste que enfrentar cuando desplegaste? Bueno, fundamentalmente en el primer despliegue en Chipre, ese formato de observador militar, más allá que era algo absolutamente nuevo para mí desde el punto de vista profesional, era algo nuevo para la misión. Entonces, todos los observadores que llegamos ese año al área de misión, ya fuéramos los argentinos o los de los países que también tenían aporte de su contingente, en los cuatro grandes proveedores de personal en la área de misión de Chipre son Argentina, el Reino Unido de Gran Bretaña, Eslovaquia y Hungría. Entonces, los observadores militares éramos, digamos, de esos países. Y bueno, y fue todo digamos, lo desafiante fue la implementación de este nuevo formato, porque hasta ese momento el vínculo con las fuerzas en oposición era a través de los niveles superiores de la conducción de la misión. Sí. Y este nuevo formato obligaba a los observadores militares a enlazar en forma directa en el nivel táctico con las fuerzas en oposición. Entonces nuestro contacto era permanente y diario, o sea, nosotros éramos oficiales de enlace con oficiales de enlace de las fuerzas greco-chipriotas o de las fuerzas turco-chipriotas, y era un permanente interactuar con este nivel de la conducción, o sea, el nivel medio de la conducción, el nivel táctico, y realmente era muy, muy desafiante, porque incluso para las fuerzas en oposición también era algo nuevo, o sea, tener que lidiar con gente todos los días de las Naciones Unidas en cosas muy, muy pequeñas, como definir si el equipamiento, si el armamento que estaba en un puesto era el que correspondía, si se habían movido las líneas de separación, porque un deporte que tenían las fuerzas en oposición era mover a diario los mojones que definían las líneas de separación, y todo eso fue todo un gran desafío y una gran aprendizaje, sobre todo en el relacionamiento. O sea, las técnicas de negociación había que manejarlas, y lo que para nosotros creíamos que era algo de altísimo nivel, a lo mejor algo se solucionaba con una charla o con un café en un bar con un oficial del ejército turco o con un oficial del ejército greco-chipriota. En esa línea, ¿no? En esa buffer zone. Sí, exactamente. Sí. Donde está todo intacto desde la invasión, desde la última invasión turca, allá por los 70. Autos de los 70, casas. Absolutamente, sí. Y es un lugar increíble. Lo que sucede en Chipre es algo que... Detenidos en el tiempo. Sí, que no sucede en el mundo, es un caso único, entonces es realmente atrapante. Ahora, los ingleses han inventado... la Green Line, claro. Lo que permite ir a visitar ese pasaje al túnel del tiempo. Absolutamente, sí. Es un meterse o Famagusta, allá en la Phantom City, allá en el norte de la isla. Y cosas que a uno realmente lo desafían a salir un poco de la caja y de pensar de modos diferentes. Me acuerdo de un caso, y esto seguramente todos los que están acá lo saben, los que nos escuchan muchos lo sabrán también. Había un problema de que la demarcación que habían hecho los holandeses, los Países Bajos, ¿no? Era la línea que une y que divide a donde está el tractor.
Entonces hablaban del tractor como un punto de referencia de algún modo vivo o movible. Sí, sí. Y entonces, ¿qué pasaba? No digo todos los días, pero todas las semanas venía ¿quién? El dueño del tractor. Claro. A pedir el tractor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tuvo que venir, esto es lo que le dicen la función del niño en la empresa o en las negociaciones. Vino una persona de bajo rango, ¿y qué hizo? Trajo un tractor de juguete y lo puso en el suelo. Y desplazaron, entonces recuperó el hombre de campo su tractor y dejaron, y claro, a partir de ese momento el tractor era un juguete que sí, que creo que sigue estando. Sí, aparte era todo muy complejo de comprender, porque había, o sea, el primer trazo de la línea que habían aceptado era una especie de línea poligonal definida por una cuestión extremadamente teórica, que era el máximo avance de la boca de los fusiles al momento de la determinación del cese del fuego. Y era algo inviable de definir, es decir, ¿cómo defino si mi fusil llegó hasta acá, si llegó hasta acá? Entonces, y cuando había situaciones conflictivas, los turcochipriotas definían una línea y los grecochipriotas aceptaban otra línea. Entonces, que era la línea que se había establecido con posterioridad al armisticio. Entonces, había que, uno de los trabajos que tuvimos que hacer nosotros, en ese momento, la incipiente geolocalización de los mojones, tuvimos que hacer todo un trabajo de georreferenciación de los mojones para subir ¿Qué mojones? Los mojones son lo que eran hitos. Para que tengas una idea, eran tambores de 200 litros de pintura pintados de celeste y blanco, o sea, con la de Naciones Unidas, que decían UN, que iban marcando ambas líneas a lo largo del terreno. Esos tambores se movían. Los GPS comienzan a aparecer 90, 91, 91, 92. Y en el 2005 recién se empezaron a usar los primeros mapas georreferenciados, y entonces uno de los trabajos que tuvimos que hacer nosotros, los observadores militares, fue ir con los GPS, pararnos ir con el turco-chipriota, con el griego-chipriota, pararnos. ¿Están de acuerdo? ¿Es acá? Sí. Bueno, esto de pararnos, y lo paro un poquito a Jorge, nos vamos a la publicidad para que nuestros auspiciantes sigan también confiando en nosotros. Adelante. Amugenal, ayuda mutua del personal de Gendarmería Nacional, está cuando nos necesitas. Sentite cerca. Amugenal está en todo el territorio nacional, con sus 62 sedes para brindarte prestaciones y servicios de primer orden. Desde 1956 y con el ímpetu propio de la institución. Amugenal brinda cobertura en farmacias, facilidades para turismo y ventajas para capacitación, presencial o a distancia, en las más prestigiosas instituciones educativas: Universidad de Belgrano, Universidad Kennedy, Siglo XXI y muchas otras. Proveeduría y cuponera de descuentos en toda la gama de compras, gastronomía, entretenimientos y más. En casos de emergencias, crisis o problemas de salud, tu núcleo familiar acompañado. Y no olvides, el mutualismo es la expresión más cercana a la camaradería. Seguinos en nuestras redes. Sentite cerca. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. La Sociedad Militar Seguro de Vida
Auspicia Cascos Azules Argentinos, Sociedad Militar Seguro de Vida, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. Atención personalizada de 7:45 a 13 horas, telefónicamente al 0810-222-7678, de 7:30 a 15 horas. No lo dude. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, seguros de pertenencia y de familia, servicio de administración de promociones, y también junto a la Fundación Teniente Coronel Cornell para auxiliar a los miembros de la familia militar en situación de carencia. Sociedad Militar Seguro de Vida, una institución mutualista creada en 1901 para contribuir a mejorar la calidad de vida de todos aquellos que pertenecen a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y sus familiares. Sabrina Janusevsky para Cascos Azules Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Desde Madrid informamos sobre lo que está ocurriendo por estos lugares. En este caso vamos a viajar al Líbano, en donde la base española de allí, la vida transcurre con una calma tensa pese a la gran escalada de violencia. Nos referimos a la base española Miguel de Cervantes de Marjayún, esto es en el sur del Líbano, en donde la vida de más de 800 soldados transcurre en calma tensa en medio de los choques entre el grupo Chi-Hizbullah e Israel, que obligan a tomar medidas sin acabar de romper esta sensación de relativa normalidad. En el medio de este complejo está la explanada donde antes del inicio del fuego cruzado, el pasado octubre, se solían hacer formaciones en eventos como imposición de condecoraciones. Así lo explicó el portavoz del sector este de la FINUL. Hablamos del teniente coronel José Irizarry Antón. Por otra parte, también vamos a nombrar a la soldado Adoración Gardeta Millares. Para ella, esta es su tercera misión en el Líbano, en donde ya había estado en 2012 y en 2021. Esto fue en plena pandemia del coronavirus, por lo que no le resulta difícil encontrar algunas diferencias con los despliegues anteriores. Ella comenta que en el año 2012 había muchísima más libertad a la hora de, por ejemplo, dar paseos culturales. Los fines de semana los dejaban salir a ver los negocios, también ir a comer en los restaurantes. Ahora, afirma, sin embargo, todas estas salidas están restringidas por la situación actual del Líbano, y afirmó que al menos de momento el ambiente dentro de la base se mantiene en una calma tensa. Ante las restricciones al movimiento impuestas por esta situación, de vez en cuando se organizan visitas de restaurantes locales para que los militares puedan probar su gastronomía sin salir de la base, en donde también tienen lugar mercadillos de diferentes productos. Estas iniciativas apoyan de paso a la población de la zona, en donde las oportunidades de negocio son muy reducidas luego de la huida de 93.000 desplazados. Informó Sabrina Janusevsky desde Madrid para Cascos Azules Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Seguimos en Cascos Azules. Bueno, estábamos escuchando a Sabrina desde Europa. Y Jorge, vos también estuviste en Medio Oriente. Así es, y casualmente uno de los años en los que estuve desplegado fue el 2012, que es el año al que hacía referencia, en el que esta soldado española había estado también desplegada en esa área. El área de misión nuestra se circunscribe a un área que es una especie de triple frontera entre lo que sería, para que entendamos, el sur del Líbano, el noreste de Israel y el sudoeste de Siria, el área conocida como las alturas del Golán, un espacio geográfico de aproximadamente 70 kilómetros de largo y unos 30 kilómetros de ancho, una meseta en altura que domina todo un valle sobre el norte de Israel y una planicie que da acceso al territorio sirio a unos 70 kilómetros de Damasco. Para que tengamos una idea, en esa zona Damasco está a 70 kilómetros y Beirut está a unos 150 kilómetros aproximadamente, es decir, y nuestra área de responsabilidad ocupaba el área de separación entre el norte de Israel y el sur del Líbano y los altos del Golán específicamente. Y era
como bien decía, en ese tiempo la situación era de relativa calma, pero en Siria estaba comenzando la guerra civil que hasta el día de hoy todavía azota al territorio sirio. Una guerra civil que en el año 2012-2013 alcanzó su máxima expresión en cuanto al nivel de hostilidades. De hecho, nos obligó a nosotros a replantear el formato de despliegue a lo largo de nuestra área de responsabilidad, a reprogramar el formato de las patrullas. Estábamos más expuestos a situaciones de hostilidad porque el ejército sirio se había desintegrado al completo y nuestra contraparte en cuanto al gobierno sirio estaba totalmente disgregada porque no sabíamos si ese soldado era leal al gobierno o había dejado de serlo hacía 5 minutos. Entonces la situación era bastante compleja, pero así todo mantuvimos el formato de la misión y pudimos seguir operando a lo largo de todo el año, prácticamente sin decrecer o sin dejar de observar nuestro mandato. ¿Y ese fue el momento más crítico? ¿Cómo se puede comunicar, por ejemplo, a la audiencia o contarles esos momentos críticos que ustedes vivieron en las operaciones, ¿no? En esos momentos, realmente, de mis 3 despliegues, yo creo que el del 2012 fue el de mayor tensión desde el punto de vista de las hostilidades con las que me tocó convivir en el área de misión. En ese momento, de hecho, sufrimos, por ejemplo, personal bajo mi conducción, fue de alguna manera tomado, secuestrado por una patrulla del ejército rebelde sirio, con el fin de robarle su equipo. No tenía ninguna intencionalidad política más que el robo. Sí. El robo de los cascos, de las radios, de los teléfonos celulares, del vehículo. Pero no dejaba de ser una situación de tensión, donde el intérprete había sido tomado prisionero por parte de los rebeldes sirios. Después hubo también tomas directamente de unidades. En esos tiempos el gobierno austríaco decidió retirar a su contingente en virtud de que la zona las hostilidades estaban creciendo de modo tal que el gobierno, en una misión de paz, quien define quien vela por la seguridad de los observadores militares o del personal desplegado que está cumpliendo su tarea es el gobierno anfitrión. Y en este caso el gobierno sirio no estaba pudiendo garantizar la seguridad del personal de Naciones Unidas, sobre todo en territorio sirio. Entonces eso hizo que Austria decidiera retirarse. Fue reemplazado por un contingente de Fiji que, ante la escasa preparación para tomar parte, digamos, de lo que del espacio que había dejado libre Austria, sufrió algunas consecuencias no deseadas por falta de experiencia y por falta de manejo de la situación interna. Así que fueron tiempos bastante duros desde el punto de vista de la convivencia con un nivel de hostilidad que uno, cuando despliega en una operación como observador militar en un área donde se está llevando adelante un proceso de cese del fuego con cese de las hostilidades, cuando recrudecen las hostilidades y uno queda en el medio en ese momento en donde la misión comienza a reacomodarse, suele haber situaciones de tensión y hasta peligrosas. De hecho, hubo personal no argentinos, pero sí del contingente austríaco que fue herido en un repliegue llegando al aeropuerto de Damasco. Es decir, tuvimos situaciones bastante complejas a lo largo de ese año en virtud de ese desorden que se había producido al interior del gobierno sirio, de no saber quién era quién en el momento que estábamos operando. Luego se decidió el total repliegue de las fuerzas hacia el territorio israelí y hacia el territorio libanés, y dejó de operar la misión de Naciones Unidas en territorio sirio. Se hacían las tareas del mandato desde el territorio israelí y desde el territorio libanés. Esa fue la situación en esos años, 2012, 2013. El personal que me reemplazó a mí ese año 2013 también tuvo un año bastante complejo, con días pasando días completos en el shelter porque había horarios donde había detonaciones, y el shelter es el refugio blindado que tiene todo puesto para evitar situaciones de peligro cuando hay detonaciones cercanas. Así que fue bastante complejo. Pero al mismo tiempo
es para lo que nos formamos y Claro. para lo que nos educamos y para lo que nos preparamos para ir. Entonces era parte de nuestra tarea y nos demandaba mucha más atención, mucho más planeamiento, mucho más trabajo en el desarrollo de las operaciones y mucho más cuidado obviamente del personal. Y como bien decía, volviendo al tema español, sí, mucho más aislados, cerrados, sin poder tener libertad de desplazamientos, era bastante más complejo. Y no me quiero imaginar los que están ahora en ANSO. Diego López, que está próximamente, no sé si ya está allá o estará próximo a desplegar. Por eso mismo estas referencias, estas descripciones que hace desde Europa, de algún modo nos instalan un poco en la piel de lo que debe estar sucediendo en estos contingentes y en esta apertura que ha tenido España para con nosotros, así del mismo modo que ha habido ofrecimientos por parte de Argentina para integrar miembros españoles a los contingentes argentinos, y bueno, y se va generando esta, como muchos dicen, diplomacia militar, este acercamiento, esta proximidad con la madre patria. Más de 4 dirán que no es la madre patria, pero no quiero hablar de que venimos de los barcos, pero de algún modo creo que es una hermosa oportunidad de la cual yo quisiera referirme un poco a esta apertura que tiene la Argentina de meterse en el mundo y estar participando, estar conociéndonos y estar brindándonos este acercamiento. Como en algunas esferas podemos estar distanciados y en otras estar absolutamente vinculados y cercanos, como debiera ser un mundo cooperativo, que es al que aspiramos desde justamente las misiones de paz. Vamos a la mitad del programa y volvemos con Jorge Barros y tengo alguna cosita que contarles porque es una semana muy especial. Adelante. Las siguientes instituciones y empresas, preocupadas por el presente y el futuro del país, apoyan a Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Sociedad Militar Seguro de Vida, respeto a la dignidad de personas y a su diversidad, estricto cumplimiento de la legalidad, objetividad profesional, integridad personal e institucional, transparencia. Son solo algunos de los principios que rigen a la más sólida institución para los servidores de la nación. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. Amugenal, ayuda mutua del personal de Gendarmería Nacional. Amugenal está cuando nos necesitas, en todo el territorio nacional, con sus 62 sedes para brindarte prestaciones y servicios de primer orden. Amugenal, sentite cerca. La colaboración de Gendarmería Nacional, Estado Mayor Conjunto, Armada y Fuerza Aérea Argentina. En el aniversario de Caecopaz estamos con la magíster Ana Talamoni y la capitán Alvarenga y nos van a contar qué innovaciones hay en Caecopaz hoy en día. Bueno, la última innovación fue nuestro primer taller regional de salud mental en operaciones de paz, que terminó el lunes pasado y tuvimos 4 encuentros con más de 50 participantes de más de 15 países, así que fue totalmente novedoso, innovador y bueno, fue auspiciado por Naciones Unidas Nueva York y ONU Argentina, muy contentos. Y también nos contabas, capitán Alvarenga, sobre ciertos detalles que querías especificarnos.
Sí, bueno, la verdad que para nosotros, para el centro, ella habla en específico de lo que es el curso, pero para el centro es un orgullo enorme porque le han puesto muchísimas pilas. Nosotros contamos con personal así de capacitado como la magíster, que tiene los conocimientos necesarios para aportar, y ellos se encargaron también de traer a visitas muy importantes que le dieron al curso la impronta y justamente el impulso que necesitaba para ser reconocido. Naciones Unidas todavía no es oficial, pero están muy contentos con el desempeño, a tal punto de que ya le han ofrecido seguir incrementándolo, presentándolo en otros lados, y bueno, la puerta quedó abierta, pero bueno, yo no quería dejar de resaltar el trabajo de las personas de Caicopaz y justamente de quienes lo integran, porque son gente que le pone mucho amor, mucho corazón, y la verdad que le dedica muchas horas, y que haya salido así de tan bien es un orgullo para el centro. Y en el día de hoy no solamente festejamos a Caicopaz, sino a nuestro personal que hace esa clase de cosas y nos hace crecer más. ¿Y qué expectativas tienen para este año que viene, en el 2024? Y la verdad que seguir trabajando, seguir innovando en todo lo que es operaciones de paz, sobre todo para darle la mejor educación y excelencia a todos nuestros peacekeepers y que se desplieguen de la mejor manera. Muchísimas gracias y un placer y felicidades. Muchísimas gracias. Los valientes luchando en la paz. Sí, no se puede decir que no es una nota de campo, porque o con ruido de turbinas del 737 prontos al despliegue de la Fuerza de Tarea 63 a Chipre cuando fue ahí en enero, febrero, o bien ahora en el Caicopaz festejando, y acá tenemos un ex subdirector del Caicopaz, así que me imagino que se sintió en su salsa. Absolutamente. Yo lo planteo hoy, la editorial, como un día de duelo, y a propósito vino con una corbata negra, y lo digo así porque quiero ser brutalmente, no sé si sarcástico o directo, en que lo asumo como una especie de fracaso, porque no hemos sabido sensibilizar en lo que a mí respecta a las instancias decisoras en los escalones superiores, para que pudiera existir en este desfile del 9 de julio, que es el factor dominante de esta semana. El día jueves, cuando salga nuevamente este mismo programa, ya habremos sabido cómo fue su desarrollo. Hoy, con las expectativas de lunes de lo que va a ser justamente el martes 9 de julio, aparte de cómo será el partido en un país futbolero como el nuestro, si los habrá. Bueno, lo que decía, ¿cuándo podremos hacer el pasaje de los boinas azules, de los veteranos en misiones de paz, en este icónico 9 de julio? Reitero que hemos alentado a que nuestros representantes en las diferentes ciudades, las hay muchas, podríamos hablar de Bariloche o La Barría, no quiero dar nombres, Córdoba, Salta, Rosario, el mismo Corrientes, y muchas otras ciudades, Santa Cruz, Río Gallegos, en que han sabido, con el orgullo que les mueve el haber participado en misiones de paz, meterse en las celebraciones propias de estos lugares y estar mostrando con orgullo justamente esa participación con estos distintivos, con estas alegorías de la boina azul. Pero este meterse en el mundo y el traer de ese mundo estas vivencias, como las que nos ha contado Jorge en buena parte de la mitad del programa, bueno, nos lleva también a hacer este homenaje. Hay que salir a competir, hay que salir al mundo, hay que salir a que nos conozcan. Y cuando uno sale al mundo y se arriesga a competir y se arriesga a esforzarse, tenemos este caso como este chico Comesaña de 23 años, que siendo un ignoto le gana al sexto tenista del mundo y pasa una segunda rueda con Adam Walton, australiano, y llega hasta una tercera rueda en un Grand Slam como es Wimbledon. Pero también tenemos a este chico Faustino Oro, de tan solo 10 años, que continúa sorprendiéndonos porque llega a ganarle a Magnus Carlsen, que es un noruego, número 1 en el ranking, y ya hoy por hoy en la Federación Internacional de Ajedrez, que es la FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez,
pasa a convertirse en un gran maestro un chico de 10 años. ¿Y por qué nosotros le tenemos miedo a competir? Erich Fromm escribe un libro que yo todavía no terminé, pero un día lo voy a comentar, que es el miedo a la libertad, el miedo a competir, el miedo a probarse, el miedo a ser uno, el miedo a pensar que solamente si el resto, si el Estado me contiene, si el Estado me provee, si el Estado me alienta, yo puedo llegar a hacer algo. Y no, porque era lo que hablábamos hace un rato también con Jorge. Ninguno de nosotros probablemente jamás imaginó que íbamos a pasar un año en Chipre. ¿Me equivoco mucho? No. ¿Me equivoco demasiado? ¿Qué era Chipre para nosotros? Y era Chipre, y Chipre fue la piedra de toque para decir, vean, los argentinos, y aún después de una guerra, pueden convivir con los ingleses con absoluta nobleza, caballerosidad, etcétera, sin ningún tipo de inconveniente. 7 de los 16 directores técnicos de las selecciones que hoy están compitiendo en América son argentinos. Bueno, y ellos se pusieron la camiseta de otros países. ¿Qué? ¿Son traidores? A ver, ¿cómo pensamos nosotros? No, ¿qué va a querer el Bielsa de Uruguay? Y ganar. Y por ejemplo el Batista de Venezuela, o el Lorenzo de Colombia, o el Gareca de Chile, o el Garnero de Paraguay, o el Alfaro de Costa Rica. Lo mismo que quiere Scaloni. Y quieren ser los mejores, y eso deben serlo. Bueno, sintámonos orgullosos porque estamos representados por gente que el único modo que tiene de competir es salir al mundo. Analicen cuántos de los jugadores argentinos que juegan hoy en la selección, para meterlo bien futbolero y bien patriota también, juegan en las verdaderas arenas donde se miden los mejores. Si no estuviéramos en las grandes ligas, si nos sustraemos de ese tipo de competencia, no seríamos menos de lo que somos. Entonces, lindo escucharlo a Jorge, saber que esto me lo entiende perfectamente Alejandra, porque ha convivido, ha vivido, ha estado y ha formado parte y se ha subido a este también desafío, aunque me pelea bastante, pero de tratar de de competir. Acá estamos, nos mirarán, como digo yo, mi tía Maruja y 2 más, pero creo que son bastantes más, y necesitamos que nos alienten, necesitamos que nos sigan, necesitamos el link, que hagan la campanita en los YouTube y que nos sigan como nos están siguiendo ahora también en esta iniciativa que ha tenido Alejandra y que nos lleva adelante. Nos falta hoy Nicolás Promancio, que se disculpó porque tenía algo absolutamente familiar y es absolutamente importante que atienda lo que es realmente más importante. Y él también está compitiendo. Y él salió al ruedo, y es una bendición que tengamos un argentino como Nicolás, que habla de las Fuerzas Armadas como muchos de nosotros no lo hacemos. Lo digo más, como muchos de los que hemos usado uniforme y no lo hacemos. Así que gracias, Nicolás, aún que no has podido venir hoy, será en otro momento. Gracias también por recibirnos. ¿Y cómo seguimos? Seguimos con las vías de contacto, porque justamente estabas nombrando los seguidores, nuestra audiencia, así que se pueden comunicar por nosotros al WhatsApp 11 57 62 2985, 11 57 62 2985. En Facebook nos encuentran como Cascos Azules FM. En Twitter, Cascos Azules ARG. Y en Instagram, Cascos Azules ARG. En YouTube, Cascos Azules Radio. Allí subimos todas las entrevistas que hacemos a nuestros desplegados, a nuestros columnistas. Y bueno, vamos subiendo también los programas. Así que te pedimos que si te gusta el contenido, te suscribas, le des un like y nos ayudes a difundir esto que hemos querido llamar Cascos Azules Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, para visibilizar el trabajo de estos héroes contemporáneos a los que les debemos mucho, porque hay que también decir que ellos dan su vida, ofrecen su vida por la paz, tanto de Argentina como también la paz del mundo. Y también queremos saludar a sus familias, que muchas veces
tienen que sufrir la ausencia de estos hombres y mujeres, porque hoy en día también integran las Fuerzas Armadas las mujeres y tienen hijos que cuando tienen que desplegar a una misión es muy importante también reconocer el valor de las familias, de los hijos, de las esposas o esposos que se quedan cuidando también de esa estructura familiar y que, bueno, dan el apoyo a la distancia. Algunos pueden viajar, algunos no, algunos aprovechan estas misiones también para poder ahorrar unos pesitos para hacer un salto en, no sé, comprarse un auto. Bueno, una casa no es muy posible. Es una realidad, porque cuesta también tener y es meritocracia también, porque es como lo que decía él tuvo no el privilegio, pero el esfuerzo, porque mientras a los otros quizás no estudiaban un idioma, él sí lo estudiaba, y cómo sí le valió para poder destacarse, diferenciarse, competir, ganar y ser elegido. Absolutamente, es lo que usted decía también hace un ratito, es decir, la competencia es increíble. Bueno, el trabajo que usted hace 16 años realmente es muy importante, porque pocas cosas sitúan a la Argentina en un sitial de privilegio como en el Concierto de las Naciones, como su participación en las operaciones de paz. Es decir, el nivel de prestigio, el nivel de desarrollo profesional que alcanzan quienes hemos tenido el privilegio de participar y los que puedan seguir participando, el nivel de desarrollo profesional y personal, la interacción con ejércitos y fuerzas armadas del mundo, del primer mundo, de la OTAN, de la élite de las Fuerzas Armadas del mundo, desarrollar tareas en operaciones reales, porque más allá de que es una operación de paz, no deja de ser una operación militar, llevada a cabo por militares, con un planeamiento, con una ejecución, con una preparación previa, con un sostenimiento con un sostenimiento logístico de parte de la Argentina. Es decir, pone a prueba todos los mecanismos de la actividad militar propiamente dicha, desde el inicio, desde la preparación, el alistamiento, el sostén logístico, el despliegue, el repliegue, las operaciones en el terreno, operar bajo el comando y control operacional de jefes de otros países, en otro idioma, interactuando con personas que ni siquiera hablan ni inglés ni español. Es decir, es todo un desafío en sí mismo, que es una verdadera escuela de desarrollo, y yo creo que es ahí donde hay que enfocarse y seguir compitiendo y desarrollándose. Vamos a los auspicios y seguimos con Jorge. Amugenal, ayuda mutua del personal de Gendarmería Nacional, está cuando nos necesitas. Sentite cerca. Amugenal está en todo el territorio nacional, con sus 62 sedes para brindarte prestaciones y servicios de primer orden. Desde 1956 y con el ímpetu propio de la institución. Amugenal brinda cobertura en farmacias, facilidades para turismo y ventajas para capacitación, presencial o a distancia, en las más prestigiosas instituciones educativas: Universidad de Belgrano, Universidad Kennedy, Siglo XXI y muchas otras. Proveeduría y cuponera de descuentos en toda la gama de compras, gastronomía, entretenimientos y más. En casos de emergencias, crisis o problemas de salud, tu núcleo familiar acompañado. Y no olvides, el mutualismo es la expresión más cercana a la camaradería. Seguinos en nuestras redes. Sentite cerca. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. Soldados valientes luchan. Seguimos en Cascos Azules con un invitado de lujo, con el comodoro Jorge Barros, que ha estado en
misiones de paz como en Chipre, en Altos del Golán. Y antes de seguir con una pregunta, que muchas tenemos, por supuesto, miles de preguntas. Bueno, queremos alentar a la gente a que vayan al desfile con las banderas que se va a realizar mañana. Va a iniciar por las avenidas Libertador y Austria y van a finalizar en Dorrego. Así que a lo largo de todo ese recorrido pueden estar participando. No tanto ver, sino ser visto, que es una forma también de colaborar. Si uno está de acuerdo con este cambio de actitud que hay para con las instituciones, en general, las instituciones de la democracia, las instituciones de la República, es una linda forma también de expresarlo. Y sí, porque se retoma esa costumbre del desfile donde van a participar más de 7.000 efectivos de las fuerzas militares y de seguridad, aviones, tanques, unidades del ejército y de la Fuerza Aérea también. Tuve el honor hoy de pasar cerca de Granaderos y ver cómo se están entrenando también los gauchos de Güemes, cómo el regimiento que identifica a las montoneras de Martín Miguel, también se estaban preparando. Aprovechémoslo a Jorge, que por lo tenemos supuesto. Acá. Pero también esto que estábamos hablando fuera del aire. Sí, nos saludaba Diego Darío Prensa, un seguidor del Instagram que me parece que ha estado en el curso de periodistas en zonas hostiles, participando como cursante en CAECOPAS. Así que un saludo muy grande y gracias por seguirnos. A todos los seguidores les pedimos que nos manden al WhatsApp, al que ya conocen, al número que ahora va a decir en un minuto Alejandra, un audio, que es la forma también de contribuir y de colaborar y de sentirnos alentados a que ustedes están siguiéndonos, no solamente en Instagram y el YouTube. Así sea el pulgar para arriba, la campanita, el suscribirse, también nos alienta porque es el modo en que estos mismos trabajos que hacemos en audio también pueden quedar visualizados. Lo van a conocer en el YouTube a Jorge Barros también, que hoy nos vino a acompañar. Bueno, nos pueden mandar el audio al 11 57 62 2985, 11 57 62 2985. Ahí nos mandan sus comentarios, su visión para esto que decía Eduardo, ¿no? Bueno, Jorge, sí, quería preguntarle ¿qué fue lo que más le impactó de las misiones de paz? Yo siempre destaco el impacto cultural, es decir, el interactuar con una cultura diametralmente diferente a la de mi origen. Interactuar con personas con otras historias, con otro origen étnico, con otra creencia religiosa, es decir, la experiencia de haber vivido en Chipre con comunidades ortodoxas griegas, con arraigos culturales muy fuertes, muy enclavados en la antigua cultura griega, o mismo en Medio Oriente, donde uno vivencia la verdadera, o sea, uno realmente en lugares como Medio Oriente toma conciencia de que la civilización como hoy la conocemos nació en ese lugar. Entonces el impacto cultural, independientemente de la situación política, militar que uno esté viviendo, el valor agregado de la participación en una operación de paz es eso, es decir, es la posibilidad de conocer gente común, desde un pastor en el medio de la planicie en los Altos del Golán, que de casualidad hable un poco de árabe y algún dialecto, y esa intención que él tiene de brindar su pequeña hospitalidad con las mínimas cosas que tiene, hasta interactuar con personas con capacidad de decisión política en altos niveles, y convivir y vivir a diario con la realidad de esos pueblos, de esas sociedades, en donde uno, porque el peacekeeper, sobre todo en el caso que me tocó a mí, que iba como observador militar, uno convive en el interior de la sociedad, no está encerrado en un cuartel, aislado del mundo. Uno convive, interactúa, trabaja, hace las compras, vive en una casa, va al supermercado. Yo recuerdo que toda en la el vida 98, cotidiana.
perdón ¿La que desarrolla en la sociedad? Que lo interrumpa. Sí, sí. En el 98 yo estuve en Chipre y alquilábamos una casa y el dueño de la casa un día me invita a recolectar las aceitunas. Claro, yo jamás hice eso en mi vida. Ir caminando por el campo y me mostraba cómo eran los árboles, las plantaciones y a recoger unas aceitunas en medio del campo con un chipriota. ¿En inglés? En inglés hablábamos, sí. Y también nos invitaba, por ejemplo, a la casa porque daban las novelas en español. Estaba en ese momento Gustavo Bermúdez. Andrea del Boca. Andrea del Boca, Sí, y me decía, vení, porque hablan tu idioma. Y también conocer su casa, bueno, con la esposa, la hija, pero ellas no hablaban inglés, hablaban griego. Y bueno, esas costumbres, como usted dice, ¿no? Conocer a la gente también sencilla, cómo viven. Aparte lo increíble, el impacto que produce el Peacekeeper es en esa pequeña acción cotidiana, no en las grandes operaciones militares, en el interactuar con la sociedad. El hecho de que una persona de Argentina que se siente a tomar té con un lugareño de origen árabe y hablemos de fútbol o hablemos de diferentes cuestiones que nos unen, pero al mismo tiempo que nos alejan o que nos unen, esa declaración de confianza mutua es lo que hace que las misiones tengan éxito y que las misiones se solidifiquen en la base de la sociedad local, que es lo que hace que se legitime la presencia del Peacekeeper en ese territorio. Agrego dos perspectivas que a veces las conocemos pero no las recordamos. Hay argentinos casados con chipriotas. Sí. También. Absolutamente. Hay argentinos que se han quedado a vivir allá, en Chipre. Es decir, esto también forma parte de la interculturalidad o de la forma en que se ha desenvuelto el mundo. Cuando Roma ingresa a Grecia, es más lo que impactó Grecia a los romanos que los romanos a los griegos. Así nace el helenismo y sale una civilización de la cual estamos nosotros. Salimos a pasear un poco por el centro de Buenos Aires y vemos las construcciones que de algún modo se delinearon en aquel entonces. Y la otra, y me acuerdo, y esto de la memoria de tu egreso, en el año 97 a mí me toca, era una primera manifestación de misiones de paz, pero en el terreno de la investigación y de los ejercicios. Y me acuerdo que fuimos a hacer una presentación y teníamos que decir lecciones aprendidas. La primera, a la que yo me refería, la más importante, era el shock cultural. Claro. Uno viene choqueado, viene golpeado, viene sorprendido. El olor a asado o determinadas cosas que uno jamás iba a extrañar, las comienza a extrañar. Y eso también golpea. Es una prueba para ese soldado, absolutamente, para el día que tenga que prepararse para estar abandonando su familia porque tiene que ir al campo de combate. De algún modo es contributivo. Las misiones de paz son una escuela de formación humana, son realmente un activo, un intangible que lamentablemente no todas las conducciones han sabido valorar en su justa medida. Es decir, el nivel de capacitación, no solamente profesional, sino humano y social que proveen las operaciones de paz y la participación de nuestro personal, de todas las jerarquías, porque eso también lo interesante, desde el soldado en el más bajo nivel hasta el coronel o hasta el general que participa de la máxima conducción de la operación. Todos tienen espacio y todos nos formamos y nos desarrollamos en algún momento de nuestra carrera participando en una operación de paz y también, como bien decía Coronel, compitiendo y mostrando al mundo nuestras capacidades y nuestro desarrollo profesional. Es decir, es realmente un impacto sumamente positivo y que también de eso apunta. Yo siempre tuve muchas discusiones respecto a los detractores de la participación o no en operaciones de paz. Es decir, si las misiones de paz sirven para algo, absolutamente sirven para algo. Y el éxito de una operación de paz no está dado en el logro de una firma de un acuerdo de paz o de una firma de un cese de hostilidad. Está dado en la capacidad de interactuar o de afectar a esa sociedad, por mínimo que sea, con un mínimo acto. Cada acto de cada miembro de una operación de paz es un paso más hacia el éxito de esa misión. No está dado por los logros grandilocuentes o que salen en los diarios o que
o que tienen que ver con el logro de un objetivo final. Claro, ese granito de arena para contribuir a la paz mundial que para ciertas familias, ciertas personas que, no sé, que pueda pasar la oveja por su campo o recuperarla, es recuperar el tractor, como decía el coronel hace un rato. Es mucho. Nos queda casi nada de tiempo, es un placer, le deseamos éxito absoluto a Jorge en esto que está compitiendo, porque está investigando y está como maestrando que es. Le deseamos lo mejor. No sé si nos queda como para una última pregunta, una reflexión final. Esto es un... Bueno, muchísimas gracias. No lo tenía. A vos no te toca gorra azul porque... Muy bien. No, porque ya tengo. Ya por eso, pero... muchísimas gracias. La primera vez que decirlo bien. Muchísimas gracias. Así que si querés ir terminando vos, una reflexión final, una recomendación, un saludo, un feliz 9 de julio, que digo yo, y yo no hablo más. Adelante, Jorge. Yo, bueno, primero agradecerles formalmente de nuevo la invitación y para mí, digamos, como bien asusté hace tantos años, es decir, cada oportunidad que yo tengo de hablar sobre las operaciones de paz y de la trascendencia y la importancia que tienen desde el punto de vista individual y colectivo en la formación humana del soldado argentino, la aprovecho y la tomo. Incluso hoy que ya estoy retirado y que ya dejé mis funciones en actividad, cada vez que tengo la oportunidad lo hago porque creo que es el camino por el cual nuestras Fuerzas Armadas van a continuar su senda del desarrollo, su senda de ocupar el lugar en el mundo y el prestigio que tiene ganado en el mundo por su profesionalismo, por su dedicación, por su valentía, porque, como bien decías, uno se va a una operación de paz creyendo que va de paseo, de viaje, ¿no? O sea, uno va a una operación militar en donde asume riesgos, en donde asume carencias, en donde deja atrás familia, amigos, seres queridos. En algunos casos la familia puede acompañar, en otros no, pero es parte de nuestra formación como soldado y creo que la Argentina no debe cejar ni un minuto en no solamente seguir participando, sino en incrementar toda vez que se pueda su participación en operaciones de paz. No hay otro camino mejor. Bueno, un placer, un honor haberlo tenido en el programa. Muchísimas gracias, Comodoro Jorge Barros. Los esperamos todos los lunes, 19 horas, y jueves, 19 horas, en esto que hemos dado en llamar Cascos Azules Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Hasta la próxima emisión. ¡Viva y feliz independencia! ¡Viva la patria! Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandra Formoso Rosola y como parte del equipo de Cascos Azules queríamos invitarte a que si te gustaron estos videos te suscribas y le des un like. Es una forma de colaborar para los que trabajan por la paz. La paz del mundo es la paz de Argentina. Sé parte de esta epopeya. Acompáñanos. Gracias.